quiero contar una experiencia de Pastor Lee, quien ofició mi matrimonio hace mucho tiempo atrás. Un día, el fundador de multinacional coreana, Samsung, estaba enfermo. Estaba en el hospital. El Pastor Lee entró a esa habitación. Pastor Lee saludó al fundador, señor Lee, fundador de Samsung, le dijo: presidente, tiene paz. Entonces, ese señor Lee tomó esa palabra paz y empezó pensativo, repitió esa palabra, paz y paz. Luego él dijo: yo no conozco esa palabra. Nunca conocí esa palabra. Un hombre que es sinónimo de rico en Corea, más rico en Corea. Mucha gente deseaba ser como él. No conoce palabra de la paz. Quiere decir que no tiene paz, sino vivió toda su vida preocupaciones y ansiedad. Tenemos año nuevo, todavía estamos en mes de enero. Quiero preguntar a todos ustedes, ¿tiene paz? La verdad tiene paz y está empezando con mucha esperanza este año 2023. En mi caso, lamentablemente, entró año nuevo, pero recibí varias noticias de los hermanos que están en dificultad y también mi familia. Y empecé con una dificultad de este año nuevo. Es difícil sentir esa paz y alegría en mí. Pero gracias a Dios, nosotros ese enero meditamos un libro del Nuevo Testamento Filipenses. Desde el 10 de enero hasta el 20 de enero, 11 días, nosotros hicimos en tiempo de QT, tiempo con Dios, meditamos esa palabra. Filipenses, junto con los otros 3 libros, Efesios y Colosenses, Filemón, Pablo escribió dentro de cárcel. Estando Pablo dentro de cárcel de Roma, año 61, él escribió esos libros. Y desde luego, siguiente año, 62, fue liberado por un momento. Otra vez fue carcelado. Año 64, cuando tiempo de César, imperio romano, emperador César, Nero, fue muerto en cárcel. Ese libro escribió Pablo un poco antes de morir, 3 años antes de morir de él. Pero cuando nosotros vemos Filipenses capítulo 4, versículo 4, él dice: regocijaos y regocijaos. 2 veces él dice regocijaos. Además, él habla, versículo 7, paz, una palabra paz. Ahora, vemos una persona que dentro de cárcel, ¿cómo él puede estar regocijado? Y están bajo situaciones difíciles. ¿Cuál es su secreto? Mantener esa paz y alegría. El mundo que estamos viviendo, nos toca vivir, es un mundo que viene dificultades continuamente, como si fuera ola del mar. Una ola tras otra. Así vienen dificultades. Estamos viviendo un mundo así. Yo quiero que es el mensaje de Dios a través de Pablo. Quiero que nos dé recuperar ese regocijo y esa paz. Y hoy esa palabra que vamos a estudiar
que Dios nos bendice en todo, podemos sentir ese regocijo, esa paz. Vamos a leer junto Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Leemos una sola voz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar a estudiar las palabras, quiero ver un poco más sobre vida de Pablo. La verdad, esa palabra que acabo de leer nosotros, es difícil creer una persona que está encarcelada, que puede morir. Yo creo que si no es cristiano, a lo mejor puede pensar, Pablo está loco. Porque en la vida de Pablo, después de encontrar a Cristo, es continua dificultad. Cuando Pablo antes de conocer a Cristo, cuando eran fariseos, era un joven ser muy prometedor su futuro. Tenía liderazgo, tenía muchas de futuras. Pero después de creer en Jesucristo, su vida, dificultades tras otros. Vamos a leer el segundo libro, Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Pablo mismo, él narran, resumen qué vida él tuvo, que está viviendo. Vamos a leer para entender eso. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mayores ayuno, en frío y en desnudez. Mire, vea cómo Pablo resumió vida que le tocó vivir. La verdad, cuando ve cada uno sus vidas, y muchos nosotros podemos encontrar libro hecho, es increíble. Yo viendo las Biblias, no hay apóstoles que han sufrido más que Pablos. Y ese Pablo que le tocó ese tipo de vidas, hoy no narran. Dicen que el versículo que leímos, Filipenses 4 a 7, regocijaos, regocijaos. ¿Sabe que Pablo siempre él decía que sea toda la persona que conoce a él, que predicó a él, siempre Pablo decía, sea como él. El libro, Corintios, primero libro, capítulo 11, versículo 1, él decía que es, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo utiliza su ejemplo, lo que quiere decir, cuando Pablo dice que regocijamos a nosotros, quiere decir que él está regocijado. Él tiene esa paz. Por eso, hoy, si una persona como Pablo, que está pasando esa gran dificultad, mucho más que nosotros,
Entonces, ¿cuál es origen de su regocijo? ¿Y cuál es secreto de su paz? Si entendemos estos, estoy seguro que nosotros también podemos tener ese gozo, ese regocijo y paz. Ahora, lo que vamos a estudiar son 4 versículos. Y conclusión de Pablo, o nuestro objetivo es llegar al versículo 7, donde dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Mire, para llegar a ese versículo 7 hay que pasar 4, 5, 6. Y el primero versículo, el 4, que vamos a estudiar primero, es importante, porque después de esto es posible versículo 5, 6. Vea versículo 4, dicen 2 veces, dice de regocijaos. O sea, Pablo enfatiza ese regocijo, pero fíjate, hay una palabra que dicen siempre. Ahora, les pregunto, ¿cómo hombre puede estar siempre alegre? Mire, el Pablo, aquí cuando él está hablando alegre griego le dice kairate. Lo que significa no es un simple gozo y felicidad, sino un profundo felicidad. Una felicidad, gozo que tiene significación. No es una felicidad superficial, sino que sale dentro de profundo corazón. Por eso versión inglés le dice no joys, sino rejoice. No, igual español no dice gozo, sino regocijo. Ahora, ese versículo 4 hay una importante palabra. Esa palabra, lo que dicen es en el Señor, griego en Kyrio. Y ese en el Señor, ese es condición y secreto de ser regocijos. Lo que quiere decir que nosotros debemos entender ese significado de en el Señor para nosotros poder tener ese regocijo, lo que está hablando Pablo, lo que está sintiendo Pablo. En el Señor podemos conseguir ese regocijo. Fuera del Señor no hay ese regocijo. En el Señor, aquí, centrado el Señor, y nosotros debemos saber quién es el Señor. Si nosotros conocemos quién es ese Señor, como Pablo, entonces nosotros podemos sentir ese regocijo bajo cualquier situación como Pablo vivió. Primero lo que debemos saber, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios Shaddai. Nosotros, el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. ¿Recuerda ese versículo? Está siempre alegre. ¿No suena? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Ah? Misión del 2020. Esa fue misión nuestra, año 2021. Todos los domingos repetimos, ¿no? ¿Cómo podemos estar, dice, estar siempre alegre? ¿Cómo podemos estar siempre alegre? Eso no es imposible. Cuando pasa cosa buena, quizá posible. Pero cuando pasa cosa difícil, ¿cómo podemos estar alegre? Mire, Pablo no está diciendo que nosotros estemos alegres por cosas difíciles. Si así, sería loco. Lo que estaba diciendo es, aunque pase cosas difíciles, Dios Todopoderoso sí puede cambiar esa cosa difícil para bien, porque el Dios es todopoderoso. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 28. Leemos juntos.
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice ahí el promesa del Señor? Para los hijos del Señor, quien creen, quien ama a Cristo, Dios todas las cosas, toda cosa es incluyendo todas dificultades, cosas lo que no queremos, todo hasta eso que Dios ayuda para bien, o sea, Dios tiene capacidad que puede transformar eso bien de unos. Eso es posible porque Dios es todopoderoso. Si conocemos esto como Pablo, nosotros sí podemos estar regocijados aún bajo circunstancias difíciles. El segundo, Dios de amor, que no nos da una tentación, unas pruebas que no sea humana. Si conocemos estos, podemos siempre estar regocijados. Vamos a buscar primero libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leemos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice allí? ¿Qué es lo que Dios nos prometió? Dios nos prometió que Él no va a dar ninguna tentación que no sea humana. Él dice que no nos dejará ser tentados más lo que podemos resistir. Además dicen que cuando hay tentaciones, Él no va a dar salidas. Aunque el diablo que hace difícil a nosotros, Dios nos protege. Nos van a dar salidas. Venga lo que venga. Quiero invitar a Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Vemos qué tipo de tragedia aparece ahí. Leemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice que narran todas esas dificultades, aunque pasen estos, de amor de Dios, que está manifestado vida de Cristo, en la cruz de Cristo, que siempre nos van a acompañar, siempre va a estar con nosotros. No se puede cortar y no hay ninguna otra cosa que puede cortar ese amor. Si sabemos estos, entonces nosotros podemos ser vencedores. Quiere decir que podemos estar siempre regocijados. Ahora vemos el segundo versículo de hoy, el versículo 5. Comienza, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Aquí, el de gentileza, el griego dice toipieskei, lo que significa es, Calvino, teólogo, interpretó siguientes formas. Aunque pase alguna pérdida injustamente, o aunque pasen dificultades, no estar tambaleando, no caído, sino manteniendo esa paciencia espiritual con paz. Ahora, Immanuel Kant interpretó esa parte, dicen, que es abandonando un derecho obvio de uno voluntariosamente y tener una actitud benevolente a otras personas. Ahora, ese humanamente no es fácil mantener paciencia, o sea, paciencia espiritual, como dicen el Calvino, y la actitud que está hablando Kant.
Pero y versículo 5, cuando nosotros vemos, cuando habla esa gentileza, nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de allí es el que puede hacer secreto, puede alcanzar ese tipo de actitud. Esta última parte decía, el Señor está cerca. Tenemos que saber qué significa el Señor está en cerca. Si nosotros estamos conscientes de esa palabra, lo que significado, Señor está cerca, entonces si es posible como Pablo. Primero, Señor está cerca es que nosotros que sepamos somos ciudadanos del reino de Dios. Señor está cerca. Cuando viene Señor, cuando viene el reino de Dios, revelarán completamente, somos ciudadanos de ese reino de Dios. Si sabemos esto, estamos conscientes de que nuestra pertenencia no es este mundo, sino más que este mundo. Lo que quiero decir es que nuestra prioridad no es lo que perseguimos día a día, nuestra propiedad, interés económico o honor, derecho, mis intereses. Hay cosas más importantes que esto, es el reino de Dios. Si sabemos estos nosotros, entonces sí podemos conceder, renunciar mis intereses, mi derecho, hasta mis egoísmos. Pablo hoy, antes de hablar ese versículo 4 a 7 que estamos estudiando, él habló versículo 3, dicen así, vamos a ver, leemos. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyo nombre están en el libro de las vidas. Pablo quiere que todos sus seguidores, los cristianos y todos nosotros, quiere que sepamos más importante nuestro nombre, quien cree Cristo, están en el libro de la vida. Está inscrito nuestro nombre en el libro de vida, lo que quiere decir que somos ciudadanos del reino de Dios. Si entendemos esto, nosotros podemos tener esa paciencia espiritual y actitud que habla Kant. El segundo, lo que significa es Señor viene, es que recuperar, mantener la fe de resurrección. Fe de resurrección. El Señor está cerca, es otra versión que sale en la Biblia, Corintios capítulo 16, el Señor viene, Maranatha. Estos que habla sobre fe de resurrección. Esa fe de resurrección realmente es esencia de cristianismo, lo más importante del cristianismo. El poder más poderoso que podemos tener para un cristiano. Cuando Satanás, diablo, empieza a atacar con su arma mortal. ¿Qué arma mortal más grande que tiene diablo? La muerte. Con esa muerte, Satanás, cuando amenaza a nosotros podemos vencer con esa fe de resurrección. Aunque pasen cualquier dificultad, si tenemos fe de resurrección, podemos superarlo. Nosotros podemos ver la Biblia, los apóstoles de Cristo, cuando Cristo fue arrestado y cuando fue crucificado, ¿qué hicieron ellos? Abandonaron a Cristo, huyeron con gran miedo y temor, escondieron, pero cuando ellos encuentran a Jesucristo resucitado, o sea, cuando ellos entienden fe de resurrección, fueron cambiados completamente la vida de los apóstoles. No solamente apóstoles,
todos los discípulos de Jesús también tienen misma actitud y transformación. Señor está cerca, lo que significa es recordar que nosotros, nuestra fe de resurrección, porque fe de resurrección nos van a ayudar a tener esa paciencia espirituales y esa actitud que para mostrar nuestra gentileza a todos los hombres. Tercer versículo de hoy comienza: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. O sea, por nada estar preocupado. Aquí, estéis afanosos, habla un verbo de como orden. O sea, Pablo nos ordena que no estar preocupado, afanosos. Ahora, les pregunto, ¿cómo podemos vivir sin preocupación? Sin preocupar. ¿Sabe lo que está diciendo el Pablo? No es que no preocupar y no tenemos preocupación. Claro que sí hay. Hay muchas preocupaciones. Pero Pablo dice, cuando hay preocupación, ¿qué debemos hacer? Ese versículo continuo. Él dice, por nada esté afanoso. Que dice, si no, leemos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo que quiere decir que en lugar de preocupado, tenemos que orar. Pero aquí hay una condición de orar. ¿Orar qué? Con acción de gracias. Sumamente importante orar con acción de gracia, porque esa oración de acción de gracia y adoración Dios manifiesta su poder. Mire, ese Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17-18, o sea, nosotros hace 2 años era 16 al 18, ¿no? Terminamos 17-18. ¿Qué dicen ahí? Orar sin cesar. Dad gracia en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, ahí dice orar, siempre estar alegre, orar con acción de gracia, eso es voluntad de Dios para nosotros. Por eso, cada vez que yo encuentro algunos hermanos que tienen problemas, siempre yo le digo que oren con acción de gracias. Que recomiendo siempre le diera 3 veces por lo menos el día, diera gracias a Dios. Bueno, cuando aquí hermana Yorlai estaba luchando con su cáncer, ¿qué te dije? Orar. Yo le dije, hermana, oren diariamente por lo menos 3 veces, darle gracias a Dios. Si usted tiene algún problema de enfermedades o cualquier índole de problemas, es que en lugar de preocupar y oren con acción de gracia. Eso es mejor medicina. Porque así Dios Todopoderoso va a obrar por su oración de acción de gracias. Usted va a tener esa experiencia con el Señor. Ahora vemos el último versículo 17. Es conclusión de Pablo, nuestro objetivo y la meta. Ahí Pablo dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aquí, paz que está hablando Pablo no es un paz humano, sino que dice ahí, paz de Dios. Eso nunca el mundo puede dar a nosotros. Eso no podemos conseguir en el mundo, sino es regalo de Dios. Es don de Dios, esa paz. Cuando nosotros estamos siempre regocijados en el Señor, si mantenemos esa fe de resurrección,
Si sabemos que somos ciudadanos del reino de Dios, en lugar de preocupar, sino oremos con acción de gracias, entonces Dios regala esa paz. Dios nos da como don de esa paz. Ahora, segunda parte, Pablo dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí guardará, el griego dice pruresei, lo que significa, es un verbo de militar, usaba militar, lo que significa es escoltar o proteger, lo usan los soldados. O sea, Pablo cuando estaba escribiendo esto a Filipenses, su mente están pensando ese escolta por soldado romano. ¿Sabe que aquel tiempo soldado romano es tropa más poderosa? No hay contra ellos. Por eso una persona está escoltada por tropa romana, protegida por tropa romana, es persona que está más segura. Así, el paz de Dios, como tropa romana, que nos van a guardar de todo, de nuestra preocupación, nuestras desilusiones, todo esto nos van a guardarlo. Quiero contar un testimonio, una historia, sobre un pintor americano. Su nombre es Warner Solman, que él nació en Chicago. Él es uno de los pintores que le gusta más americano, un pintor que tenía mucha popularidad, porque él pintó un cuadro, se llama Head of Christ, o sea, cabeza de Cristo, un retrato de Jesucristo. Ahí vemos eso. ¿Usted ha visto ese retrato de Jesús? Y ese 1940, ese retrato de Jesús de Warner Solman vendió más de 5 millones de cuadros. Conocido hasta el día de hoy, cuadro más famoso, retrato más famoso de Cristo. Y por ese cuadro, gracias a ese cuadro, Warner Solman convirtió de un pintor más popularidad. Pero detrás de ese cuadro hay una historia. Cuando en 1917, cuando él se casan, y poco tiempo después de su matrimonio, él empezó a enfermar gravemente. El médico, cuando lo vio, le dijo, mire, tú tienes tuberculosis de glándulas linfáticas, está muy graves. Por mucho, puede vivir 3 meses. Cuando Solman escuchó esa noticia, él entró en grandes desesperaciones, porque su esposa era un cantante de fama, estaba embarazada, y él tenía mucha pena con su esposa, y también cada vez piensa que ese bebé que va a nacer sin padre le afligió muchísimos. Por eso él pasaba todos los días con grandes dificultades y estaba con una depresión, con unas desesperaciones. Un día su esposa le dijo a él, mi amor, no vaya a pensar que te queda 3 meses, sino Dios te ha permitido todavía 3 meses. Vamos a darle gracias a Él. Que no vamos a quejar y no vamos a reclamar ningún resentimiento. Mire, ese 3 meses es bastante. Vamos a convertir ese 3 meses como tiempo más dorado de nuestras vidas. Y vamos a darle gracias a Dios por darnos todavía esos 3 meses. Entonces, Solman empezó a pensar propuestas de su esposa y de luego él tomó la decisión, no más queja, no más reclamos, sino que él tomó decisión que va a vivir así como dice su esposa. Desde ahí empezó a darle gracias a Dios, aunque cosas pequeñas.
Y él planificó, dice que voy a dejar un cuadro, sería el último cuadro de su vida, y decidió pintar ese retrato de Cristo. Cuando estaba pintando, cuando llegó 3 meses, él no murió. Y no solo murió, sino tenía síntomas de morir. Él fue al hospital nuevamente, que dijo, chequeame, y revisó. Increíble es, desapareció esa tuberculosis, su enfermedad es grave. Su médico John Henry fue sorprendido, le dijo, mire, ¿qué tipo de medicina tú tomaste? Entonces Solmen le dijo, doctor, yo no ingerí ninguna otra medicinas, pero si usted me insiste, lo que sí, yo tomé una medicina, lo que me dijo mi esposa. Una medicina se llama Dale Gracia. El doctor aplaudió con su mano y le dijo, mire, eso es mejor medicina. Él dijo, agradecimiento a Dios es mejor medicina anticancerosas, mejor desintoxicante. Yo quiero que este testimonio que nos ayude para darle gracias a Dios. Todos los días busquemos darle gracias a Dios y habrá milagro lo que experimentó, porque dio lo mismo de Solmen y dio de nosotros. Yo quiero terminarlo hoy, quiero leer otra vez Filipenses capítulo 4, versículo 4, 5, 6, 7. Y ponemos capítulo 4, versículo 4 primero. Leemos, regocijaos. Ahí dice, no olvide lo que significa en el Señor. En el Señor. 2 cosas que hablamos en el Señor. En el Señor. Señor es poderoso. El Shaddai Dios. Señor no nos permite una tentación, prueba que no sea humana. Y no nos permite una tentación que no podemos soportar. Y Él siempre nos va a dar también una salida. Así que confiamos, creemos lo que significa esto, entonces podemos sentir regocijo. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa palabra lo que significa es, nuestra gentileza, mostrar a todos los hombres, necesitamos saber lo que significa, el Señor está cerca, Señor está cerca. Lo que aprendimos ese Señor. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y hay que recuperarle esa fe de resurrección. Ahora vemos versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Cada vez vienen preocupaciones. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar con acción de gracias. Entonces, podemos alcanzar versículo 7 en nuestra meta. Y conclusión de Pablo. La paz de Dios, que sobrepasa todos los entendimientos, guardará nuestros corazones y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Quiero que obedecemos ese estudio de esta mañana, aplicamos nuestra vida, estoy seguro, ese regocijo y paz de Dios que guardará corazón de nosotros, nos hace vivir este año 2023. A pesar de todas las situaciones, viviremos como Pablo nos dio ejemplo. Dios le bendiga a todos.